Cordial saludo, mi nombre es Marta Liliana Quina Salazar, soy estudiante del programa de agronomía en el CEAT Palmira. Estoy realizando el curso de microbiología de suelos en el grupo 03-019-61, tarea 0, reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Voy a dar respuesta a las preguntas orientadoras. Entonces, la primera dice, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Entonces, podemos ver que la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos y su funcionamiento, en especial las bacterias. Un grupo bastante grande y células muy pequeñas, pero que tienen una importancia básica y una práctica que es muy enorme. Esta también estudia la biodiversidad, la diversidad, perdón, y la evolución de las células microbianas. Estudia la manera de cómo surgieron los tipos de microorganismos y el por qué, ya que la microbiología abarca la ecología, entonces ella también estudia el lugar donde viven, cómo se asocian y cómo cooperan los microorganismos entre ellos. Esta busca identificar la influencia que tiene en el mundo en general. La microbiología también utiliza las células microbianas para investigar los procesos que son fundamentales de la vida. Esta es importante ya que es la ciencia aplicada, la cual está a la cabeza de muchos avances relevantes en diferentes campos, como la medicina, la veterinaria, la agricultura, la industria, y por esta razón la microbiología es muy significativa. Segunda, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? La principal diferencia es que las células procariotas son propias de bacterias y organismos unicelulares. Por lo regular son pequeños y su estructura es sencilla. Y que las células eucariotas son mucho mayores. Estas contienen una serie de estructuras que son citoplasmáticas denominadas organulos. Esta está rodeada de membrana y lo más importante en ella es el núcleo, ya que es el que contiene el ADN, las mitocondrias y sus cloroplastos. Estos tres son los organulos especializados en cuanto al suministro de energía a la célula. Pero también debemos resaltar que existen otros que realizan esta labor. El tercer punto. ¿Cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles las procariotas? Entonces, aquí lo tenemos especificado, los microorganismos, el tipo, y podemos decir que las algas azules verdosas son procariotas, las archeas son procariotas, las bacterias son procariotas y las algas son eucariotas, protozoos eucariotas, hongos eucariotas, células animales eucariotas y células vegetales eucariotas. Esto lo sacamos de la fuente sugerida en las preguntas orientadoras. 4. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Entonces acá a los lados tenemos la imagen sugerida y realizamos la explicación. Metabolismo. Esta propiedad es la que las células captan los nutrientes del medio, los transforman y expulsan desechos para así obtener material celular nuevo. El crecimiento. Es aquí donde los nutrientes que se encuentran en el ambiente son transformados, lo cual se da por la división celular para formar nuevas células. Evolución. Al igual que en el crecimiento, aquí los nutrientes que se encuentran en el ambiente son transformados en un nuevo material celular para así transformar nuevas células, para generar descendencias modificadas y lograr sobrevivir. Diferenciación. En este caso, algunas células tienen la capacidad de formar nuevas estructuras, lo cual causa la formación de nuevas células modificadas. Esto puede causar que las células modificadas sean especializadas para el crecimiento, la dispersión y la supervivencia. Comunicación. Mediante mensajeros químicos, las células interaccionan entre sí, respondiendo a las señales químicas de su entorno. Intercambio genético. Por medio de diversos mecanismos, las células pueden intercambiar genes. Motilidad. En este caso, algunas células logran
autopropulsarse, lo cual permite a la célula alejarse de los medios que pueden causar daño a sus estructuras y explorar nuevos recursos y oportunidades de crecimiento. 5. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de la población, de las poblaciones microbianas? Entonces, los factores son la probabilidad de alimento y las condiciones aproximadas de la temperatura, pH y el oxígeno. 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones, su hábitat o el ambiente en el que viven? Entonces, los microorganismos se clasifican de acuerdo a las condiciones ambientales en las que se encuentren y de los nutrientes que necesiten. Los podemos clasificar en bacterias, hongos, virus, protozoos, anaerobios, aerobios, hidrobios y atmobios, donde decimos que las bacterias obtienen sus nutrientes del ambiente en el cual viven, ya sean suyo o de otro ser vivo. Los hongos son organismos multicelulares que obtienen nutrientes de plantas, alimentos y animales. Los virus necesitan de estructura celular para poder reproducirse. Protozoos, estos son organismos unicelulares, se producen en ambientes húmedos, son parásitos que se deben encontrar dentro de otros organismos que pueden ser plantas o animales. Anaerobios, estos son organismos que pueden sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tienen oxígeno, como por ejemplo algunos protozoarios, los gusanos o las bacterias. Aerobios. Estos, al contrario de los anaerobios, sí necesitan el oxígeno para sobrevivir, como por ejemplo los animales, los humanos y las plantas. Hidrobios. Estos son microorganismos que viven en el agua del suelo, que pueden ser bacterias, algas o nematodos. Atmobios. Estos son microorganismos que se adoptan para sobrevivir en la atmósfera hipógena del suelo, como algunos hongos, los artrópodos, moluscos y los vertebrados. 7. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Entonces lo podemos hacer por nombres científicos. Las bacterias, al igual que otros seres vivos, se clasifican por género y dentro de su género por especies. Su nombre científico se compone del nombre del género seguido por la especie a la que le pertenece dentro de cada especie. Tinción. La tinción se relaciona a la clasificación por el color que adquiere cuando se le aplica algún producto químico. Las formas, podemos ver con los cocos, sus formas son esféricas u ovoides, los bacilos, sus formas son en bastón y cilíndricas, y los espirilos son en forma de espiral. Necesidades de oxígeno. Las bacterias también se clasifican en dos grupos, según su necesidad de oxígeno para vivir, crecer o cuando no les es necesario. Entonces, podemos también hablar de la composición genética, las pruebas especializadas que permiten determinar diferencias en la composición genética, genotipo o de las bacterias. 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? En diferentes ambientes naturales, también en cualquier lugar que cumplan las necesidades del hábitat de cada uno de los microorganismos. En ambientes naturales, estos están presentes en cualquier lugar de la Tierra, en hábitats como el suelo, el agua, los animales, las plantas, y así como prácticamente cualquier estructura fabricada por los seres humanos. Solo en el cuerpo humano, las células microbianas son 10 veces más numerosas que nuestras células corporales. En algunos hábitats, los microbianos, los organismos superiores, no pueden sobrevivir porque el hábitat es demasiado caliente, demasiado frío, demasiado ácido, demasiado cáustico, demasiado salado. O están sometidos a mucha presión. Estos ambientes que acabo de nombrar también se le denominan extremos y podemos encontrar extremofilos, los que comprenden un grupo grande y notable, principalmente de bacterias y arqueas. El hábitat
está en las profundidades marinas, los subsuelos, suelo, océanos y resto de hábitats. 9. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Entonces los microorganismos juegan un papel muy importante, ya que en los procesos que afectan la transformación de una gran variedad de nutrientes en el suelo y su disponibilidad para las plantas, porque son los que descomponen los restos orgánicos del suelo, porque estos humifican la materia y liberan los nutrientes, lo que hace que estos sean asimilables para las plantas. Los microorganismos promueven y benefician la nutrición y el crecimiento de las plantas. Se trata de microorganismos del suelo, generalmente hongos y bacterias, que se asocian de manera natural a las raíces de las plantas. Estos microorganismos facilitan de manera directa o indirecta la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el agua, además de producir sustancias promotoras del crecimiento vegetal. Entonces esto es muy importante para la agricultura ya que nos ayuda a que aumente el rendimiento de los cultivos. 10. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? La, micro, la, la biorremediación es importante porque existe una necesidad de remediar los daños que ha llevado el desarrollo de nuevas tecnologías. La biorremediación se centra en la remediación biológica basada esencialmente en la capacidad de los organismos vivos para degradar en forma natural ciertos compuestos contaminantes. La biorremediación es un proceso de mineralización al que también se le conoce como composteo. Dicho proceso es usado para estabilizar los lodos residuales y del cual se obtiene el humus como producto. Asimismo, que funge como mejorar las características físicas del suelo. La biorremediación se ha convertido en una alternativa atractiva y prometedora a las tradiciones técnicas físico-químicas para la remediación de los compuestos que contaminan nuestro ambiente. 11. ¿Qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Bueno, a mí me llama la atención la técnica de compostaje. ¿Por qué? Porque aquí en la zona donde yo vivo, este material anteriormente lo botábamos, ¿sí? No sabíamos pues de que esto nos servía para muchísimas cosas, ahorrar dinero, aumentar producción, aprovecharla. Antes simplemente íbamos y la tirábamos por allá en una partecita de la huerta y ya, eso era todo. Ahora, pues el dilema era que antes aquí en la zona no venía el carro recolector de basura, entonces pues si lo fuéramos ido a tirar así ya, pues eso era un abono, ¿sí? Para nuestras plantas, sin querer queriendo las abonamos. Pero resulta que nosotros las tirábamos con todo y plásticos, papeles que no son benéficos para nuestros suelos. Entonces, el compostaje, ¿sí? Ahorita la gran cantidad de agricultores en la zona donde yo vivo realizan compostaje en sus fincas, lo cual se utiliza para la fertilización de cultivos orgánicos, reemplazando la fertilización química, lo que nos ayuda a evitar el deterioro de los suelos. 12. Seleccione un microorganismo de la tabla 2 que podría solucionar un problema asociado en el suelo de su región. Entonces yo le elegí el trichoderma, ya que este es un hongo anaeróbico que es habitante natural del suelo, caracterizado por un comportamiento saprófito o parásito. Este hongo posee buenas cualidades para el control de enfermedades en plantas causadas por patógenos fúngicos del suelo. Aquí, por la temperatura, por el nivel del mar y por la humedad que tenemos, sufrimos mucho de problemas de hongos y de otros factores. A continuación, presento las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias.